Tomar el tema de la energía y también de las tarifas a Horacio Misraji, director de El Post Energético. ¿Cómo estás, Horacio? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Y a todo el equipo, un gusto saludarnos. Bueno, Horacio, te pregunto por lo más, lo más actualizado con respecto a lo que tiene que ver con las tarifas, porque estamos arrancando un nuevo mes y se espera mucho aumento de tarifa. ¿Qué está pasando con los servicios de energía? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, mirá, hoy a partir de las 0 horas rige un aumento en los combustibles del 1,75%, en parte por la actualización, por el Clean Pay, porque ustedes sabrán, o por ahí si no lo saben, es bueno tenerlo en cuenta, que el precio del barril entre los productores de petróleo y las refinadoras se cotiza en dólares. Entonces, la evaluación mensual, el famoso Clean Pay, eso hace que todos los meses, si no se actualiza el valor de los combustibles, vaya perdiendo, se vaya quedando atrasado desde el punto de vista de las empresas. Y también se está aplicando un aumento de un combustible, en realidad se está actualizando un combustible. Eso, perdón, un impuesto a los combustibles. Eso a partir de hoy. Y después también estamos en el marco de la discusión de las tarifas para los próximos 5 años, de gas y de petróleo, un mecanismo que se llama revisión tarifaria quinquenal, que se está completando en estos días y va a tener también un impacto, no solamente en este mes, sino en lo sucesivo. Bien, y eso, digo, aparte de cómo puede impactar en la economía familiar o cómo puede impactar también en el bolsillo, ¿qué pasa con respecto a la industria, a los sectores productivos con eso, Horacio? Bueno, mira, la energía tiene un peso que atraviesa a todos los sectores productivos, la energía y lo que decíamos también recién, los combustibles, porque si aumentan los combustibles, se encarecen los fletes, se encarece la logística, se encarece el transporte y eso tiene peso en los alimentos. También los aumentos de gas, los aumentos de energía impactan en los comercios, sobre todo en aquellos comercios que utilizan mucha energía. Pensemos en una panadería, pensemos en un supermercado también. Entonces, son todos factores que van empujando a la inflación y que sin duda tienen impacto. Horacio, Daniel Rosso te habla, ¿cómo estás? Buen día, Dani, ¿cómo estás? Eh, Ayer, creo que fue ayer, sí, Sí. el gobierno nacional decidió, mediante el decreto 234 del 2025, liquidar el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal. Se entiende que por este fondo fiduciario se financiaban obras para mejorar el suministro de energía, sobre todo en el interior del país. Según la información que nos llegó, se trata de un fondo creado en 1999 y que de su coordinación participaba un comité con presencia de todas las provincias. Tenemos entendido que esto es significativo desde el punto de vista de la inversión en energía, pero ¿qué nos podés decir de esto? Mirá, sí, totalmente. Es un fondo muy importante, un fondo estratégico, te diría, como vos bien decís, creado en 1999, es decir, que atravesó varios gobiernos y que sobre todo fue muy importante en el periodo de los gobiernos de Néstor y Cristina, a través del viejo Ministerio de Planificación. Se hicieron grandes obras de transporte de energía, que para que la gente entienda, el transporte de energía son esas torres grandes con cableados que vemos en las rutas, que Ujú. son fundamentales porque lo que hacen es vincular en alta tensión a todas las provincias. En ese periodo se construyeron 5.500 kilómetros de líneas y se interconectaron 10 provincias. Había regiones enteras que estaban aisladas, por ejemplo la Patagonia. La Patagonia, o sea, de Río Negro para abajo, no recibía energía del sistema interconectado nacional y eso lo que obligaba a las regiones o a las provincias que no tenían energía propia era a producirla por medios que son más caros y más inseguros e inestables. Entonces, se trata de un fondo que tuvo mucha relevancia en los últimos años. Incluso no lo disolvió el gobierno de Macri, si bien no construyó una sola línea, por lo menos no lo disolvió, y después en el gobierno de Frente de Todos también se hicieron otras obras, con lo cual estamos hablando de un fondo estratégico
que se financia con un cargo en la factura de los usuarios promedio de alrededor de 600, 700 pesos, o sea, un aporte marginal que permite crear un fondo que financia obras estratégicas y que también, como vos dijiste, Dani, se decidía entre las provincias, es decir, en el Consejo Federal, representadas las 24 provincias, planificaban y decidían a qué obras le daban prioridad. Por eso también llama un poco la atención que no ha habido ningún pronunciamiento, al menos público, de los gobernadores, porque estamos hablando de recursos que administraban los gobernadores a través de sus representantes en el Consejo Federal, que ahora van a pasar al disolverse el fondo, porque es importante aclararlo, el cargo se va a seguir cobrando, pero lo va a administrar la Secretaría de Energía, que no sabemos si lo va a dedicar para hacer obras, para pagar la deuda o para lo que fuera. Digo, acá vos tenías un fondo específico, con una aplicación específica, con un espíritu federal, ¿no? Con un espíritu de que la Argentina tiene que tener una infraestructura similar en todas sus regiones y en todas sus provincias, sobre todo porque la energía es fundamental para el desarrollo, no solo por la calidad de vida de los habitantes de esas regiones, sino por las posibilidades de desarrollo productivo al no tener una vinculación energética estable y que pueda dar cierta tranquilidad para desarrollar inversiones. Estamos hablando con Horacio Mizrahi, director de El Post Energético. Ya lo recomendamos hace algunas semanas, lo volvemos a hacer. Es un gran portal de referencia en esta materia. Horacio, ¿cómo ves? Porque digo, justo recién cubriendo los temas del día, veníamos hablando de la búsqueda de un nuevo endeudamiento, venimos hablando también de cómo estamos perdiendo soberanía en diferentes áreas. Digo, lo menciono esto a propósito porque estamos en la víspera de un nuevo día conmemorativo por las Islas Malvinas y por los excombatientes que perdimos también ahí, y cómo eso sigue siendo un trauma en nuestra sociedad. Mezclo todo esto para consultarte hacia dónde crees que está yendo este modelo que está proponiendo Milei, Caputo y La Libertad Avanza. Bueno, claramente, justo que vos evocaste el 2 de abril, se trata de un modelo de entrega y de extranjerización, o incluso pretenden la extranjerización de nuestros recursos, dando ventajas muy grandes en el RIGI, que como hablábamos la otra vez que ustedes me habían consultado, ni siquiera está logrando inversiones de empresas extranjeras. Las empresas extranjeras se están yendo, o sea que es un modelo que busca algo y ni siquiera puede lograrlo, y que va a dejar seguramente muchas menos capacidades estatales y muchas menos capacidades para el desarrollo de la Argentina, y para un desarrollo equitativo como esta que estamos hablando del Fondo de la Energía Eléctrica, que no es un caso aislado. Hay otros fondos con los que el gobierno hizo lo mismo, porque no cree en la obra pública, porque no cree que haya que darle oportunidades a todos los habitantes del país, sino que en todo caso las obras las tiene que resolver el mercado, o como dijeron en la campaña, se tienen que juntar los vecinos, hacer rifas y en base a eso financiar proyectos estratégicos, algo totalmente imposible. Perdón, Horacio, Gustavo Sileri te saluda. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, con respecto a lo que estabas diciendo, no cree en la obra pública, pero sí en la recaudación, porque eso no lo modificó el gobierno. Te estaba escuchando atentamente antes, ¿no? Lo que era para el Consejo Federal, este fondo federal, sigue recaudando ese porcentaje marginal que decía que había en las tarifas. ¿No se sabe a dónde va ese dinero, concretamente? Claro, ese dinero lo va a recaudar ahora, va para el presupuesto, pero no sabemos en qué se va a usar. Si se va a usar, como yo decía, para pagar la deuda, si se va a usar, no sabemos para qué. Para mantener el superávit, que es lo que le manda el fondo. Pero también hay una cuestión muy interesante con los impuestos. Yo decía al principio que aumentan los combustibles por una actualización y también por una modificación de un impuesto, por una suba de un impuesto. Y justo es un gobierno que hizo toda su campaña prometiendo, hablando mal de los impuestos. Entonces, no elimina el cargo de la luz, de lo que hablábamos de las obras de transporte, no baja los impuestos a los combustibles,
Entonces ahí hay una gran contradicción y eso sí preocupa mucho en relación al rumbo, porque uno puede no estar de acuerdo con el rumbo de un gobierno, pero puede ver que claramente hay un rumbo. Acá ni siquiera se puede ver cuál es el rumbo. Horacio, sigamos conversando, ¿te parece? Y la próxima por ahí te podés venir también acá al piso y charlamos más en extenso, nos dedicamos un rato a esto. Mencionaste el concepto de extranjerización, le vengo prestando mucha atención porque donde toques está pasando eso, lo vemos también con las tierras, qué tierras se están vendiendo, en qué lugares, a quiénes, así que me gustaría que profundicemos también en eso, ¿dale? Dale, perfecto. Te mandamos un abrazo grande, gracias Horacio. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Abrazo grande. Ahí estaba Horacio Mizrahi, director del Post Energético. Síganlo a ese portal como referencia. Ayer salieron con esta noticia que tiene que ver con cómo sigue desarmando cualquier tipo de situación que nos pudiese brindar producción y soberanía en materia energética. El actual gobierno de La Libertad avanza. Ya creo que la libertad vamos a empezar a dejar de usarlo, porque digo, libertad es otra cosa, avanzar es otra cosa. Esto en todo caso, no sé, tiene más olor a... ¿Cómo es que dijiste antes?